7:32, mañana se cumple un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Para hablar de esto, de lo que ha sido este año, de su legado también y otros temas, estamos en contacto con Jaime Mañalich, exministro de Salud en el gobierno precisamente de Sebastián Piñera. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí en Noticias 24. Para mí, ¿cómo está usted, Constanza? Lamento enormemente las noticias que precedieron, ¿no es cierto?, con este incendio hace un año cuando falleció el presidente Piñera. Mañana se cumple precisamente un año. La situación también era de un incendio tremendo, mucho más voraz que este, pero también de nuevo todos los veranos en la quinta región, en Valparaíso en particular, una desgracia. Se repite efectivamente, por suerte lo que vemos es que esto es muchísimo más acotado y es de esperar que así se mantenga. Jaime, ¿qué significa para usted como un, no solamente colaborador que trabajó con el presidente en su gobierno, sino que también eran amigos de la vida? Usted es su médico además también. ¿Qué significa para usted este primer aniversario? A mí me llama la atención que, bueno, ya venía ocurriendo desde antes de su fallecimiento, que con el pasar del tiempo, y sobre todo después de su fallecimiento en un trágico accidente, la figura del presidente Piñera como estadista ha ido creciendo sistemáticamente. Esto no es algo que se haya gatillado en torno a su fallecimiento, que generó una gran conmoción ciudadana, grandes manifestaciones de cariño, de aprecio, todos lo recordamos, incluso palabras de gratitud, de homenaje como un hombre de Estado, un gran demócrata, de las actuales autoridades de gobierno. Y en ese sentido hay que decir que este año, a pesar de la tristeza que nos embarga a todos por la partida del presidente, ha sido un año de crecimiento de esa figura. O sea, de la persona estamos pasando, por así decir, al personaje y a lo que él ha representado para nuestro país y para todos nosotros. Y usted lo ha dicho muy bien. A mí me tocó trabajar, compartir con él muchísimos años, mucho antes de que me llamara para ser en su primer gobierno ministro de Salud. Y efectivamente él fue una guía, una influencia muy importante para muchísimos de nosotros, con su carisma, su vehemencia, su pasión por sacar las cosas adelante, por el trabajo bien hecho. Y en ese sentido, este año tiene esta celebración, este recuerdo de un año, tiene una suerte de mezcla Estamos conversando. de tristeza, júbilo por ese reconocimiento ciudadano. En ese sentido, Jaime, usted dice, incluso recibió las palabras de gratitud y de homenaje del propio presidente Gabriel Boric. La misma persona que cuando era candidato presidencial amenazó o advirtió que perseguiría al presidente Sebastián Piñera hasta tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Esa misma persona, en el funeral, y todos lo recordamos, ¿cierto?, dijo que Sebastián Piñera era un demócrata e incluso hizo una especie de mea culpa digamos, de cómo habían sido ellos como oposición. ¿Usted cree que ha sido o es suficiente esa reivindicación de alguna manera que hizo en su momento el gobierno, que hizo el propio presidente Gabriel Boric, del presidente Piñera? Yo creo que sí, yo creo que desde el punto de vista del presidente Boric y de muchos de los actuales ministros o personas que están en lo que hoy día decimos oficialismo, ha sido un gesto realmente notable en que ha quedado de lado el orgullo, una suerte de corrección o de enmienda de las palabras tan duras dichas durante campaña, durante el fragor de la lucha política. Y en ese sentido, yo por lo menos pienso que las palabras del presidente Boric y su gobierno han sido una reparación, por así decir, suficiente. Creo que la discusión que hay en este momento respecto a una eventual estatua del presidente Piñera cerca de la Moneda es algo que desvía un poco al año de su fallecimiento, ¿no es cierto?, este reconocimiento de este gran legado que, insisto, y perdón que repita, con el tiempo solo crece. Y la gente se le pregunta,
¿Qué piensa? Bueno, es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en Chile desde vuelta a la democracia, es lo que dice la opinión pública. Evidentemente el cariño a la ciudadanía fue una manifestación tremenda y sigue siendo muy grande. Y en ese sentido hay que entender que, sobre todo en el año 2019, se produjo una polarización en el país que no ha sanado completamente. Quizás estamos un poquito mejor hoy día, pero que motivó palabras destempladas y afortunadamente arrepentimientos o solicitudes de comprensión después. Yo creo que ese es un tema cerrado sobre el cual no vale la pena volver a indagar o volver a discutir. La figura del presidente Piñera se ha estabilizado como, insisto, como usted lo dice, como lo dijo el presidente Boric, como una figura de un gran demócrata, un gran estadista, un hombre que verdaderamente amaba a Chile con pasión y que durante sus dos gobiernos fue elegido legítimamente, sabemos, por la ciudadanía y en la segunda elección por una mayoría abrumadora. Efectivamente hay un reconocimiento a lo que él significó desde el punto de vista de las ayudas sociales en la pandemia, la lucha por la pandemia, el rescate de los 33 mineros, la reconstrucción después del terremoto del año 2010 y así una larguísima lista de leyes, indicaciones, gasto fiscal comprometido como nunca antes para las víctimas de la peste, digámoslo, llamémoslo así claramente, la peor que ha enfrentado este siglo y que solo tiene como evocación la gripe española del año 2019. Jaime, ¿a usted le parece que corresponde o que estaría bien, le gusta la idea de que existiera un monumento, una estatua del presidente Piñera en alguna parte ahí frente a la Moneda, como se ha planteado? A mí me gusta mucho y me gustaría mucho, perdone, no porque no haya dinero en el Estado o en su familia, quiero decir, para construir eso. A mí me encantaría mucho pedir que esto fuera por suscripción popular. Vale decir que contribuyéramos todos los ciudadanos, los que queremos, recordamos tanto, y toda la ciudadanía que pueda, aunque sea con poco dinero, a una suscripción popular, de manera tal que sea la ciudadanía la que se exprese en este deseo, no sea una cosa vertical de arriba, sino la que se exprese en este deseo, independiente que por supuesto una gestión de este tipo tiene que ser autorizada Claro. por el Parlamento y tiene que ser apoyada por la Presidencia de la República o ahora o en el futuro. Pero insisto, yo creo que la ciudadanía aspira a esto y así lo han dicho las últimas encuestas en el sentido que avalan la idea de que recordemos la historia, la presencia de este gran estadista a través de una imagen que perdure en el tiempo, como sería la de tantos otros gobernantes que rodean, digamos, el Palacio de la Moneda. ¿Y qué le pasa a usted o qué reacción le genera cuando hay algunos, son pocos, pero ha habido algunos dirigentes de izquierda, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que en su momento dijeron que el expresidente Sebastián Piñera no tenía la calidad moral de otros presidentes que están y que tienen su homenaje y su estatua ahí en la Moneda? A mí me parece que son resabios de la antigua discusión. Hay que entender que la senadora Bodanovich está en un momento especial de luto y hay que respetarlo. Yo no metería mucho leña, digamos, perdón que lo diga a propósito, es una mala coincidencia a propósito de lo de Valparaíso, pero creo que es normal que haya personas que digan, mira, a mí no me gustaría, yo creo que así, que asá. De ahí a hacer un juicio moral sobre la estatura del presidente Piñera, creo que los dados ya están tirados y la ciudadanía se ha expresado en el sentido de que el presidente Piñera fue un extraordinario mandatario, un gran estadista y, por repetir las propias palabras del presidente Boric, una persona que se consagró como un demócrata al esforzarse por todos los medios posibles que nuestra enorme crisis institucional de fines del 19, principios del 20, tuviera una salida democrática y a través de las estructuras de poder o políticas establecidas, como de hecho fue así, y el propio presidente Boric, o diputado en aquella época, contribuyó con su firma a este acuerdo que claramente significa un antes y un después.
en el sentido de evitar un riesgo tremendo para la democracia en Chile. Jaime, ¿qué es lo que usted echa más de menos de la ausencia del expresidente Piñera? A mí yo echo enormemente de menos lo siguiente. Algo que a mí me impresionó siempre con él era su incapacidad para ser rencoroso. O sea, podían decir cosas como las que acaba de mencionar usted, yo las escuchaba impasible, pero podía perfectamente llamar a la senadora después al otro día para tener una reunión, de ver cómo manejar una situación A o B. Esa virtud es una virtud muy escasa. Y en segundo lugar, todo el esfuerzo de tratar de construir acuerdos conversando y tendiendo puentes. O sea, recuerdo, ¿no es cierto?, cuando se discutía eh, la crisis de octubre del 19, ¿no es cierto?, y las salidas que podía tener, las conversaciones permanentes que tenía con el senador Quintana, que era presidente del El Senado en ese Senado. momento, tendiendo puentes, conversando, encontrémonos, juntémonos acá, tomemos un café, venga a desayunar a mi casa. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en una solución? Quiero recordar, a propósito del desgraciado elemento que ustedes mencionaban antes de Valparaíso, que los últimos días de su vida él estaba consagrado con mucho esfuerzo a tratar de ayudar en la crisis, en la reconstrucción del tremendo incendio de Valparaíso el año pasado, donde fallecieron, usted recuerda, más de 120 personas. Fue una cosa atroz desde el punto de vista de una... Y él estaba ahí, ¿no es cierto?, y conversando y llamando al presidente de la República y ayudando, al actual presidente, quiero decir. Y en ese sentido, esa virtud de no enquistarse en una armadura, en una defensa, y decir, abrir la puerta y decir, conversemos, pongámonos de acuerdo, que era, insisto, lo que ocurría permanentemente con nosotros, sus ministros. O sea, usted tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista. A ver, explíqueme bien, cuando yo fui la primera vez, el día 6 de enero precisamente del año 2020, a plantearle que estaba preocupado porque estaba ocurriendo una situación rara desde el punto de vista de la salud pública en China, y tenía cierto ruido de que había más muertes de las esperadas en ancianos, sobre todo en España y en el norte de Italia. Y yo le planteo en ese momento político, mire, presidente, estoy preocupado por esto y he calculado, y esto a lo mejor es un brote de nuevo SARS, igual que el que había habido el año 2003. En realidad fue un virus muy parecido, pero yo pensé eso primero. Y el hombre me escucha y analiza y me dice, tráigame sus explicaciones y haga un plan para esto, para lo otro. O sea, insisto, esa capacidad de tender siempre puentes donde parecía que era imposible que pudiera haber dos puntos que conversaran y llegaran a un acuerdo, que lo desarrolló vigorosamente, siendo ya la locomotora del Parlamento, como se le decía a él cuando era senador. Creo que es una virtud extraordinariamente potente, sobre todo en un momento como el de hoy, en que es Claro. muy difícil conversar, y las denostaciones, los memes, las figuras, las caricaturas, el lenguaje a veces soez, desfila por todas partes, haciendo una suerte de negacionismo del otro, para que el otro no hable, sino que no conversemos. Yo prefiero matarte, enquistarte, decir que tengo que negar todo diálogo contigo. Eso el presidente Piñera jamás lo aceptó. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchas gracias por conversar con Noticias 24. A usted, Constanza, muchas gracias por el minuto. Muy buenas tardes. Buenas tardes.